Hare Krishna, muy buenos días. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Brasharine Nirvishesha Sunyavadi Pashatya Deshatarine Shaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sri Vasadi Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna reiterado. Vamos a continuar con lecturas y reflexiones sobre fragmentos del siempre radiante y glorioso Srimad Bhagavatam, que está lleno de la presencia del espíritu de amor por Dios, así como de tantas actividades trascendentales que nuestro amado Señor ha ejecutado de una manera u otra en diferentes tiempos, siempre para el bienestar de todas las entidades vivientes que estamos confundidas en el plano de conciencia material, donde nos estamos creyendo los hacedores, los controladores, los disfrutadores, y eso a saber se llama ilusión, y es una condición tan lastimosa porque precisamente lo único que trae a corto o largo plazo siempre inevitablemente es la experiencia de sufrimiento disfrazada de infinitas maneras. Entonces, en el día de ayer, el último texto compartido fue el siguiente, el texto número 30 del capítulo número 5 del primer canto del Srimad Bhagavatam, que decía: mientras se marchaban esos Bhaktivedantas, que son muy bondadosos con las almas pobres de corazón, me instruyeron en lo referente a esa materia más confidencial de todas, que es instruida por la propia personalidad de Dios. Esto es Narada Muni, vamos a recordar, ¿verdad? Sigue contando sobre su vida anterior. Aquí hay una palabra o un conjunto de palabras muy significativo, o al menos sobre la cual se debería meditar. Y entonces, ¿qué es la palabra? Es el texto sánscrito Dina Vaksalaka. Y Dina Vaksalaka significa, hace referencia a aquella persona que es muy misericordiosa, que es muy bondadosa con los que son pobres, con los que son desposeídos. Y esta pobreza y desposesión significa el corazón. O sea, cuando tenemos pobreza en el corazón, o sea, nuestro corazón no tiene luz, nuestro corazón no tiene el verdadero sabor del amor puro en su esencia. Entonces estas almas comprenden que uno está en la condición más hundida de todas, y entonces tratan de ver cómo encienden en ese corazón la llama viva de la iluminación, o sea, del conocimiento, y le dan la dulzura y el alivio de la experiencia de amor puro por Dios. Entonces el texto número 31 dice: mediante ese conocimiento confidencial, o sea, el servicio devocional, pude entender claramente la influencia de la energía del Señor Sri Krishna, el creador, el sustentador y el aniquilador de todo. Por el hecho de saber eso, uno puede regresar a Él y conocerlo personalmente. Vamos a recordar siempre, y esto es bueno de vez en cuando aclararlo, que cuando hablamos del Señor Sri Krishna, no podemos circunscribirnos simplemente a un periodo histórico de la humanidad ocurrido hace un poco más de 5.000 años, donde hubo un personaje llamado Krishna que desarrolló determinados tipos de actividades a la manera de un ser humano común, sino que cuando las escrituras hablan de ese Krishna, están refiriéndose o están indicando
a la suprema personalidad de Dios. Por tanto, a veces pueden surgir conflictos en nuestra mente porque tenemos informaciones, ¿verdad? Y entonces se confunde nuestra mente el personaje histórico, Dios, la verdad absoluta. Entonces Sri Krishna, yo para la comodidad entonces podría decir en mi mente, si mi mente está un poco confundida y hay conflicto entre doctrinas en mi mente, digo, bueno, Dios tiene innumerables nombres, así que Krishna es uno de sus nombres. Y alguien podría decir, no, pero no es uno de esos nombres, y entonces podríamos preguntarle, pero ¿acaso no tiene Dios innumerables nombres? Sí, sí los tiene. Ah, perfecto. ¿Usted los conoce todos? No, no los conozco todos porque son innumerables. Entonces, ¿cómo usted puede afirmar que Krishna no es uno de sus nombres? Que ese nombre no aparezca en alguna escritura específica de algún pueblo o de una cultura no significa que no sea uno de sus nombres, pues podemos saber por experiencia propia que una persona en un barrio o en un pueblo, en un lugar determinado, puede ser conocida por un apelativo, por un apodo o incluso por uno solo de sus combinados nombres. Por ejemplo, una persona se puede llamar José Miguel y sin embargo todo el mundo le dice José, y en otro lugar le dicen Miguel, y en otro lugar le dicen José Miguel, y en otro lugar le dicen ninguna de esas cosas que dicen el negro, mestizo, mulato, rubio, blanco, o verdad, flaco, gordo, ven acá, lo conocen así cariñosamente. Entonces, si Dios tiene ilimitados nombres, eso significa que nadie conoce todos sus nombres, entonces nadie puede afirmar que un nombre no es su nombre. O sea, nadie tiene prueba suficiente para decir, no, ese nombre no pertenece al Señor Supremo, así que ese es el hecho. Entonces, para no crear confusiones en la mente cuando escuchamos Sri Krishna, es simplemente lo acepta o tiene que comprender que se refiere a un nombre del Señor. Nombre del Señor. Entonces dice que mediante ese conocimiento confidencial, o sea, mediante la ciencia de la práctica del servicio devocional y su ejecución, Narada llegó a comprender claramente la influencia de la energía del Señor Sri Krishna, el creador, sustentador y aniquilador de todo. O sea, Narada, mediante la práctica adecuada del servicio devocional, llegó un momento en que todas sus dudas empezaron a despejarse y él pudo comprender con claridad, no por teoría, sino por comprensión genuina y clara, cómo es que la energía del Señor, las diferentes energías que son componentes de una sola energía, cómo es que la energía del Señor es quien se encarga de ejecutarlo todo. Realmente este Krishna o la personalidad de Dios como tal, lo que es la personalidad, a eso se le llama Krishna, a la personalidad del Señor, no ejecuta nada. Al igual que la personalidad de usted no ejecuta nada. Usted tiene una personalidad, por eso le llaman persona a usted, o sea, ser humano, es porque tiene forma humana, pero le llaman persona porque usted ha desarrollado una cierta capacidad organizativa en las funciones, en determinadas funciones que le ayudan a que usted pueda mantener un comportamiento regulado y pueda dirigir su funcionamiento, o sea, el funcionamiento de esta maquinaria de vida llamada ser humano, de un modo organizado y con determinados tipos de metas claras, diseñar planes, tener un carácter, un temperamento, tener filosofías de vida, concepciones, etcétera, etcétera, autoestima, etcétera. Todo eso se llama personalidad. O sea, la construcción esa donde usted reúne, ensambla todo eso de forma armónica, eso es la personalidad y es posible gracias a la personalidad. Por lo tanto, Krishna es esa personalidad, pero no su personalidad, no la personalidad que se está manifestando en ese cuerpo de humano suyo ni mío. Krishna es la personalidad que se está manifestando en aquello que se conoce como la verdad absoluta. Es la personalidad de la verdad absoluta. Si usted pudiera ver de frente la personalidad de la verdad absoluta,
de su connotación espiritual, entonces vería su forma. Tiene ilimitadas formas porque se manifiesta de acuerdo a cada circunstancia, pero todas esas formas están contenidas todas en una única forma. Entonces esa forma en sánscrito, esa forma original se le llama Krishna. Entonces es la personalidad. Entonces esa personalidad no hace nada. La personalidad no hace nada, pero todo se mantiene en orden y todo sucede por la personalidad. O sea, todo sucede simplemente para complacer a la personalidad. La personalidad tiene potencias, al igual que su personalidad usa diferentes potencias que hay en usted. Cuando usted comienza voluntariamente a pensar en algo, en un asunto, a tratar de encontrarle solución, ¿quién es quien usted cree que está encargándose de eso? O sea, ese proceso lo activa la personalidad. La personalidad tiene el deseo de encontrar solución a algo. Y entonces la potencia o las potencias que pueden participar de la ejecución o satisfacción de ese deseo se ponen en marcha. Se activa la memoria para recordar a ver si en el pasado hubo alguna situación semejante que puede servir de experiencia. Se activa la creatividad para ver si se puede diseñar algo diferente, porque si no, esto no ha sucedido en el pasado, entonces usted no tiene referencia, tiene que tratar de diseñar un plan completamente nuevo o recrear un plan ejecutado antiguamente. Se activa la capacidad de ordenamiento porque usted tiene que también que organizar los pasos del algoritmo mediante el cual va a resolver este plan. Se activa la capacidad del pensamiento, se activan una serie de capacidades o potencialidades, o sea, se ponen en marcha una serie de energías que no son más que diferentes manifestaciones de una única energía. Pero ¿por qué sucede eso? Porque la personalidad puso en marcha. Si la personalidad no pone en marcha, entonces no sucede. Y si sucede, entonces se llama enfermedad mental. ¿Qué es la enfermedad mental en ese sentido? Por alguna razón la personalidad no está funcionando adecuadamente, así que pierde el control de la situación y todas las diferentes energías mentales empiezan a activarse por sí mismas o por una cierta tensión residual que está rebotando entre ellas mismas. Entonces eso es un desajuste. No se puede hablar realmente entonces de una persona coordinada o una persona desde el punto de vista práctico del concepto que implica la palabra. Pero cuando la personalidad se ha desarrollado perfectamente y cuando la personalidad se está ejecutando su capacidad regulativa y autorreguladora, entonces eso sucede así. La persona decide qué poner en marcha y qué no poner en marcha. Entonces esa es la cuestión, y lo mismo pasa en el Señor Supremo. Entonces Narada pudo comprender eso no estudiando en las bibliotecas, no haciendo diferentes tipos de rituales o dando mucha caridad. Él pudo comprender eso ejercitándose en la ciencia del servicio devocional, o sea, ejercitándose en la práctica del servicio devocional. Ojo, no por su cuenta, no como él pensaba, sino como le instruyeron los brahmanas santos antes de marcharse de casa. De nuevo la figura del maestro espiritual, de nuevo la figura del instructor autorizado, no del farsante, no del hipócrita, no del que no tiene cualidades, no del verdaderamente autorizado, el que realmente se encuentra situado en la posición de verdadera adoración y relación con la suprema personalidad de Dios. Ese es el autorizado. El autorizado no es el que tiene un certificado autorizo, no es el que tiene un diploma, no es el que tiene una acreditación por no sé cuántas instituciones, no. El maestro espiritual enseña ciencia espiritual y por tanto ciencia espiritual no es dominio de ninguna institución de este mundo, es dominio del Señor Supremo. Así que el que autoriza es el propio Señor Supremo o una
de sus potencias autorizadas a la vez por el Señor Supremo. Entonces automáticamente la entidad viviente llega a establecerse de manera firme y correcta, de manera sincera, real, transparente, visiblemente, en coordinación perfecta, en sincronización, según su capacidad, con la suprema personalidad de Dios o alguna de sus manifestaciones. Entonces automáticamente se capacita o queda autorizada como maestro espiritual, porque puede transmitir por experiencia propia, puede transmitir de manera completamente actualizada, o sea, en el aquí y en el ahora, no de algo que aprendió. Y entonces puede instruir de esa manera. El maestro espiritual genuino, pleno, está en constante relación con la suprema personalidad de Dios, pero esta relación no es mental, esta relación no es corporal, esta relación no emerge de la memoria. La memoria en este mundo material funciona como sustituto o como reemplazo o como medida emergente de una pérdida de capacidad. Hemos perdido la capacidad de estar en contacto constante con algo. Y entonces, para suplir esa carencia que hacemos, surge la memoria. Se registra un fragmento de ese algo y entonces estamos en contacto con esa memoria. La evocamos una y otra vez, pero lo que estamos evocando es un fragmento congelado de algo. No es el algo en sí mismo. Lo mismo pasa con el Señor Supremo. Por el olvido, la ignorancia y la envidia, hemos perdido la capacidad consciente de relación amorosa con el Señor. Entonces, ¿qué sucede? Surgen las religiones, los textos. Las grandes almas hablan algunas palabras del Señor. Vamos a tener a las grandes almas como extranjeros que llegan de visita turística a un lugar y entonces están unos días y se van. Y en esos días que están, ellos cuentan a los que le hacen algunas preguntas, a los interesados, ellos les cuentan sobre cómo es el país de donde ellos vienen. E incluso los más interesados que indagan un poco más, ellos les cuentan cómo pueden hacer cierta tramitación, ciertas gestiones para incluso recibir el permiso y poder ellos también, o sea, las personas del país visitar al país de donde ellos vienen, ¿verdad? Eso es en función de lo que hacen las grandes almas. Entonces, cuando esas grandes almas se van, esas historias relatadas quedan en la memoria de la población o de las personas que lo escucharon, y muchas de esas personas no van a viajar a ese país, ni siquiera hacen el intento. Algunos lo hacen, otros no lo hacen, la mayoría no lo hacen. Pero bueno, la información se sigue transmitiendo, entonces hay personas que se hacen expertas en esa información. No la practican, no la ejecutan, no la realizan, pero se hacen expertas en transmitir el chisme. Y a veces lo transmiten de tal manera que parece que ellos mismos viajaron a ese país, pero en verdad no han viajado. O sea, es un conocimiento completamente teórico. Y entonces de ahí surgen las escrituras. Y entonces, ¿qué hace el ser humano en su mayoría? Se queda allí, se queda en esa historia, la estudia, se la aprende, qué bonita, la transforma, la modifica, hace tantas cosas de esas historias, pero no la ejecuta. Entonces, cada vez que habla de ese país extranjero, habla en base a ese fragmento de memoria. No, porque los primeros dijeron, aquellos extranjeros dijeron, o sea, no tienen una información actualizada. La finalidad de esa información dada por el extranjero no era para que la archivaran y la transmitieran así simplemente, ay, no olvidemos esa información, no. Es para despertar el interés en estas personas de querer viajar hacia aquel lugar. Pero somos tan deteriorados que no nos percatamos de eso, y entonces pensamos que se trata de memorizar y conservar esa memoria histórica.
claro, es mejor conservarla que perderla, o sea, que ni viajar y olvidar. Si hay que escoger una de las dos, bueno, y no quieren viajar, bueno, conservan que sea el cuento y la narración, porque evidentemente el cuento y la narración se va a ir transformando en la medida que vaya siendo transmitido de generación en generación. Pero si uno viaja y logra establecerse o logra establecer un canal, un vínculo directo que le permite estar consciente constantemente de lo que está sucediendo en ese lugar, en sus calles, en sus edificios, de la forma que tiene, cómo está el clima hoy, de qué están conversando las personas, etcétera, etcétera. O sea, lo que está pasando en tiempo real en ese lugar, entonces uno ya no necesita de la memoria, ¿verdad? Usted no necesita de la memoria si tiene la posibilidad de estar en tiempo real en un acontecimiento o frente a una persona. En ese momento no necesita recordarla porque la tiene frente a usted. Entonces el maestro espiritual genuino es aquel que ha logrado establecer un vínculo consciente, constante con el Señor, donde constantemente también está ocupado en el servicio amoroso del Señor, aunque aparentemente ¿cómo se le dice? Pueda parecer que está realizando una actividad común en este mundo material como cualquier otra actividad. Ese es el maestro espiritual genuino. Vamos a recordar que en textos anteriores del Srimad Bhagavatam habíamos encontrado algunos adjetivos o algunos calificativos del servicio devocional puro. El servicio devocional puro, el estado puro de conciencia de Krishna o conciencia de Dios, es un estado ininterrumpido e inmotivado. O sea, ininterrumpido. No tiene tiempo, está fuera del tiempo, siempre se está ejecutando, siempre está sucediendo, está completamente instalado. Por decirlo así, el programa ese siempre está ejecutándose y nunca se está repitiendo. A veces un programa se está ejecutando en una computadora o en un teléfono. Usted tiene una carpeta de música, tiene 100 canciones de las más que a usted le gustan, y usted pone una aplicación para escuchar música y va a la lista, su lista de reproducción, y usted va a ver que hay diferentes modos de reproducción. Hay un modo de reproducción que es el modo de reproducción en orden, o sea, va reproduciendo música por música hasta el final y se acaba. Hay otro que es reproducción aleatoria, o sea, reproduce cualquier canción al azar y después reproduce otra al azar y así. Pero hay un modo de reproducción que es en bucle o en repetición, o sea, reproduce todas las canciones y cuando llega al final vuelve a empezar por la primera. Y así entonces la reproducción es interminable pero es repetitiva. Por tanto, no se puede hablar de realmente una reproducción ilimitada, sino de una reproducción cíclica, circular, pero es estática, o sea, no tiene dinámica en cuanto a la transformación porque es siempre sucediendo lo mismo. Entonces así no es el reino de Dios. El reino de Dios no tiene fin. Las cualidades, actividades del Señor, las cosas que están sucediendo no tienen fin allí, pero tampoco son cíclicas. O sea, no es que está sucediendo lo mismo eternamente. Está sucediendo lo mismo en cuanto a que simplemente están sucediendo un derroche de actividades amorosas. Eso nunca cambia. Pero la forma, manifestación y tipo de esas actividades nunca son las mismas. Son eternamente variadas, son eternamente creativas, porque la potencia latini y la potencia de conocimiento y la potencia de manifestación siempre están buscando un modo nuevo de manifestar o de complacer a la personalidad del Señor, Krishna. Siempre están buscando un modo nuevo, así como un amado o una amada que esté completamente enamorado realmente y que disfrute de ver feliz a su contraparte, siempre está buscando un modo nuevo de arrancarle una sonrisa. Y entonces cuando ese amor está instalado aún imperfectamente en este mundo, la creatividad se vuelve sin límite.
Hoy encuentra y se aparece con una rosa, mañana tiene un poema, pasado mañana se está inventando una cena en un restaurante, después se está inventando ir a ver la puesta del sol, después se está inventando simplemente tocar un cabello, después esto, después aquello, siempre. Porque la misma dicha que le proporciona el ver feliz a su objeto de amor, esa misma dicha se encarga de hacer que su creatividad se expanda cada vez más. Esa es la cuestión. Lo que eso sucede sin límite, porque sucede de manera pura en el reino de Dios. Así es como es, así es como funciona. Entonces Nara, en virtud del servicio devocional y la práctica del servicio devocional, y en virtud de la purificación que fue teniendo, entonces fue comprendiendo todo esto. Son las potencias del Señor, que son de hecho ilimitadas también. Son una sola, pero esa misma tiene ilimitadas formas, ilimitadas funciones, ilimitadas ocupaciones. Son las potencias del Señor, las potencias de la personalidad. El Señor es el potente y su energía es la potencia. El Señor es el poseedor, su energía es lo poseído. Su energía es el poder, pero el Señor es el poderoso. Su energía es la inteligencia, pero el Señor es el inteligente. Su energía es la fuerza, pero el Señor es el fuerte. No es lo mismo el fuerte que la fuerza, pero no se pueden separar tampoco. O sea, el fuerte y la fuerza siempre están unidos, aunque son diferentes y al mismo tiempo son lo mismo. Esa es la filosofía descrita y transmitida por Chaitanya Mahaprabhu, aquello que es inconcebiblemente igual y diferente al mismo tiempo. Ashimti Veda Veda Tattva. O sea, aquello que es inconcebiblemente Ashimti, aquello que no se puede concebir con la mente lógica, no se puede comprender, que al mismo tiempo es igual y diferente, es lo mismo pero no es lo mismo. Esa categoría es la categoría mediante la cual únicamente se pueden entender las cuestiones relacionadas realmente al plano espiritual o al plano de conciencia de Dios. Entonces, Narada Muni está diciendo, mediante ese conocimiento confidencial pudo entender claramente la influencia de la energía del Señor Sri Krishna, el creador, sustentador y aniquilador de todo. O sea, por el hecho de saber eso, uno puede regresar a él y conocerlo personalmente. O sea, por el hecho de uno llegar a comprender y ver con claridad que son sus energías quienes lo ejecutan todo y que él realmente es la personalidad adorable. Entonces cuando uno comprende eso, cuando uno se comprende uno mismo como parte de sus energías, entonces por tanto nuestra función o misión única es tributarle servicio amoroso a él, porque la parte está diseñada para tributar servicio al dueño del todo. Entonces esa es verdadera autorrealización, cuando se comprende eso de manera perfecta y uno se entrega en ese sentido a esa comprensión y a esa función. Entonces simplemente, sin duda alguna, sucede lo que dice al final del texto. Dice que por el hecho de saber eso, uno puede regresar a él y conocerlo personalmente. Cuando Brahma estaba meditando para tratar de comprender cómo podría ejecutar la creación, que el Señor Supremo decide manifestarse en persona frente a él y instruirlo, etcétera, etcétera. Entonces, el Señor Supremo le dice, Brahma, he estado complacido contigo por tu austeridad, por tu penitencia y por tanto y demás he decidido que me puedes solicitar lo que desees, pero, o sea, el Señor Supremo le dice, pero has de saber que el mayor logro que se puede alcanzar por cualquier austeridad, penitencia o meditación es el hecho de llegar a verme a mí en persona.
Y la mayor realización que se puede lograr con la inteligencia es el hecho de llegar a ver o conocer también de forma personal mis moradas trascendentales. La gente anda buscando tantas cosas, tantos logros, logros místicos, supuestamente milagrosos, poderosos, o logros de otro tipo, más aterrizados aquí a este mundo material. Y sin embargo el Señor está revelando cuál es el mayor de los logros. Es llegar a poder contemplarlo a Él en persona, como se dice vulgarmente, de frente a frente, directamente. Es el mayor logro. Si usted se queda extasiado contemplando a alguien o algo que es bello en este mundo, imagínese contemplar aquello que es lo más bello o la fuente de toda belleza. Si usted se queda extasiado en el hecho de contemplar a algo que es lo más fuerte en un lugar determinado, imagínese contemplar algo que es lo más fuerte de todos los lugares posibles. Y así, si usted se queda extasiado escuchando a alguien que es inteligente, imagínese cómo se quedará frente al más inteligente de todos los inteligentes. Entonces, por tanto, el mayor logro que hay es poder contemplarlo a Él en persona. Ese es el mayor logro que hay. De eso se trata el servicio devocional. Comprender servicio devocional, ejecutar servicio devocional. Llega un momento en que llega a eso, a la contemplación directa, a la relación directa con el Señor como persona. Esa es la meta de la autorrealización, porque allí, en ese estado, es donde único puede realizar verdadero servicio puro y constante. Entonces, nada, dice aquí la clave, mira, mediante el servicio devocional bien instruido, de la forma en que te indicaron, si esa forma es auténtica, puedes llegar a comprender esta cuestión de Dios y sus energías. Y cuando llegues a comprender eso de manera perfecta y real, entonces puedes lograr la famosa meta de trascender a la trascendencia o de la autorrealización y establecerte en el plano de conciencia de Krishna, conciencia de Dios, en el plano de servicio devocional puro, ininterrumpido e inmotivado. Eso es solo para reflexionar. Que la gracia y el amor de nuestro Señor nos acompañen. Que la verdad del Espíritu siempre, poco a poco, vaya instalándose cada vez en nosotros para que podamos por su gracia comprender todos estos asuntos. Porque a no ser que vayamos comprendiendo estos asuntos, entonces no hay esperanza de que podamos salir de este enredo conocido como planos de conciencia material. Hare Krishna, buen día, y estoy finalizando la llamada. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare
Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.